El desierto tiene una forma muy particular de devorar los secretos, pero hay pecados que son demasiado pesados incluso para la arena ardiente de Nevada. Dicen que si escuchas con suficiente atención cuando el viento sopla entre los cañones, aún puedes oír el eco de los gritos de una familia que no debió morir. Todo comenzó con una silueta recortada contra el sol de la tarde. Un hombre que no traía nada más que una Biblia desgarrada en la mano izquierda y un revólver cuya culata de hueso tenía grabadas 7 muescas profundas. Nadie en el pueblo de Piedras Negras sabía quién era, pero todos sintieron que la temperatura bajaba 10 grados cuando sus espuelas golpearon la madera podrida de la entrada. Lo que nadie imaginaba era que ese extraño no buscaba oro, ni redención, ni un trago de whisky barato. Buscaba algo que el sheriff y los terratenientes locales habían enterrado bajo una capa de mentiras hacía exactamente 10 años. La curiosidad es un veneno lento en la frontera, y mientras el forastero caminaba hacia la taberna, las cortinas se cerraban y las manos bajaban instintivamente hacia los cinturones de cuero. Hay un tipo de silencio que precede a la masacre, un silencio que pesa en los pulmones como plomo derretido. El hombre se detuvo frente a la oficina del sheriff, pero no entró. Simplemente dejó caer una moneda de oro en el polvo, una moneda que llevaba el emblema de una unidad militar que oficialmente nunca existió. ¿Cómo era posible que ese metal brillara tanto si se suponía que todos los que lo poseían habían sido masacrados en la emboscada de Río Bravo? Esa es la pregunta que comenzó a carcomer la mente de quienes observaban desde las sombras. El misterio no hacía más que crecer con cada paso pesado del desconocido. No se equivoquen. Esta no es la típica historia de un héroe que llega para salvar el día. Este hombre tenía los ojos vacíos, como si hubiera visto el infierno y hubiera decidido que el diablo era un anfitrión aburrido. Mientras se instalaba en la habitación más oscura de la posada, sacó un mapa manchado de sangre seca. En él, 5 nombres estaban tachados con carbón. Solo quedaba uno. Un nombre que hacía que los hombres más rudos del territorio temblaran al pronunciarlo en voz baja. ¿Por qué este espectro del pasado había regresado precisamente ahora? El reloj de la torre, el único que funcionaba en kilómetros a la redonda, dio las 6 de la tarde, y con cada campanada, el aire se volvía más denso, casi irrespirable. A medida que caía la noche, el forastero comenzó a preparar su equipo. No eran armas comunes. Eran instrumentos de una precisión quirúrgica diseñados para causar un dolor que no termina con la muerte. Los lugareños empezaron a susurrar sobre una leyenda urbana, la historia de un capitán que fue traicionado por sus propios hombres por un puñado de tierras fértiles. Se decía que lo dejaron encadenado a una roca para que los buitres hicieran el trabajo sucio, pero los buitres ese día no comieron. Lo que regresó del desierto no era del todo humano. El misterio de su supervivencia desafiaba toda lógica médica. ¿Cómo pudo un hombre sobrevivir 3 semanas sin agua bajo el sol implacable? Algunos dicen que hizo un pacto, otros dicen que el odio es más hidratante que el agua de manantial. El primer enfrentamiento no ocurrió con disparos, sino con un mensaje dejado en la puerta de la iglesia. Un dedo humano, con un anillo que el alcalde reconoció de inmediato. Era el anillo de su hijo menor, el mismo que había salido a patrullar las afueras esa misma tarde. El pánico comenzó a extenderse como un incendio forestal. El alcalde, un hombre que creía tener el control absoluto de la región, se dio cuenta de que su poder no valía nada contra alguien que no temía a la muerte, porque ya la había abrazado. La tensión en el pueblo alcanzó un punto de ruptura. Los mercenarios contratados para proteger la ciudad empezaron a desertar, alegando que no se puede matar a lo que ya está muerto. Cada sombra en el callejón parecía tener la forma del forastero. Cada crujido de la madera era una sentencia de muerte. Lo que nadie sabía era que el forastero no estaba solo en su búsqueda. O al menos, eso es lo que sugerían las huellas en el barro. Había 2 pares de botas, pero solo se veía a un hombre. Era una alucinación colectiva causada por el miedo o el desierto. Estaba jugando trucos con la mente de los culpables. La curiosidad por descubrir la identidad del acompañante invisible mantenía a los habitantes pegados a sus ventanas, temiendo que el próximo nombre en la lista fuera el suyo. La verdadera naturaleza de la venganza estaba a punto de revelarse,
y no sería rápida. El hombre de la Biblia y el revólver tenía planeado un espectáculo que Piedras Negras recordaría hasta que el último de sus edificios se convirtiera en polvo. La medianoche llegó con una tormenta de arena que cegó a los centinelas. Fue entonces cuando empezaron los gritos. No eran gritos de batalla, eran súplicas de hombres que estaban viendo sus peores pecados manifestarse frente a ellos. El forastero se movía entre la neblina de polvo como un depredador alfa en su territorio. No usaba balas todavía. Usaba el miedo, usaba la duda, usaba los secretos que cada uno de esos hombres había intentado olvidar. ¿Qué ocultaba el sheriff en el sótano de su oficina? ¿Por qué la esposa del boticario lloraba cada vez que miraba hacia el viejo pozo? Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de una forma macabra, revelando una conspiración de silencio que involucraba a todo el pueblo. El clímax se acercaba y el forastero finalmente habló. Su voz no era un rugido, era un susurro raspado, como el roce de dos lápidas. Dijo un solo nombre, y el suelo pareció temblar. El enfrentamiento final no sería en la calle principal a plena luz del día, sino en el cementerio, el lugar donde todas las deudas se cobran tarde o temprano. Allí, rodeado de las cruces de madera de aquellos a quienes había amado, el hombre reveló su rostro bajo la luz de un relámpago. No era el rostro de un extraño. Era el rostro de la justicia que ellos mismos habían intentado ejecutar 10 años atrás. La ironía era tan afilada como su cuchillo. La venganza no es un plato que se sirve frío, es un fuego que consume tanto al verdugo como a la víctima, y en ese desierto, el incendio apenas estaba comenzando. Cuando el sol volvió a salir sobre Piedras Negras, el pueblo estaba en silencio absoluto. No había rastro del forastero, ni de la moneda de oro, ni del alcalde. Solo quedaba la Biblia desgarrada en medio de la calle, abierta en una página que hablaba sobre la cosecha de lo sembrado. Los que sobrevivieron nunca volvieron a ser los mismos. Algunos dicen que el hombre todavía cabalga por la frontera, buscando otros pueblos con secretos enterrados. Otros dicen que nunca estuvo allí, que fue la conciencia colectiva de un pueblo podrido manifestándose para limpiar sus propios pecados. Pero si pasas por ese camino y ves una moneda de oro brillando en el polvo, te doy un consejo: no te detengas a recogerla, porque podrías estar invitando a un fantasma a seguir tus pasos, hasta que la última deuda sea pagada con sangre. La historia de Piedras Negras quedó grabada en las piedras, pero el viento del oeste se encarga de borrar las huellas, dejando solo el misterio de un hombre que decidió que su nombre era un precio justo a pagar por el sabor de la justicia absoluta. Así termina el relato de aquellos que creyeron que el pasado podía enterrarse, sin entender que en el viejo oeste, los muertos tienen la extraña costumbre de no quedarse donde los pusieron. El desierto sigue allí, esperando, observando, y siempre, siempre cobrando su parte en esta danza eterna de pólvora y olvido.